Hola, mi nombre es María Teresa Martínez Quiles y en esta presentación os voy a hablar del estudio de innovación docente que hemos llevado a cabo en el Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante, donde actualmente soy profesora. Quiero destacar, en primer lugar, que este estudio nace de una necesidad que se lleva observando desde hace varios años entre el alumnado del grado de estudios ingleses, y es el que tiene que ver con el pobre nivel de expresión escrita de estos. Esta necesidad se hace especialmente evidente cuando los estudiantes de las asignaturas de literatura deben desarrollar, normalmente en el contexto de un examen final, un ensayo académico. Por esta razón, este estudio ha tenido como principal objetivo la mejora de la expresión escrita de los estudiantes, una destreza que generalmente se suele trabajar en las asignaturas de lengua, pero no tanto en las de literatura. Dicho objetivo principal queda comprendido en tres objetivos específicos que se plantean desde el punto de vista del alumnado. El primero es formular correctamente los argumentos utilizando evidencias científicas y ejemplos concretos del texto literario correspondiente. El segundo es adquirir las estrategias necesarias para conectar y expresar adecuadamente las ideas principales a nivel de párrafo. Y en tercer lugar, consolidar el conocimiento con respecto a las lecturas de clase, ya que el estudio se ha llevado a cabo en la asignatura de literatura inglesa contemporánea y queríamos que el proyecto estuviera directamente relacionado con los contenidos de la misma. En lo que a la metodología se refiere, es aquí donde encontramos el principal punto innovador del estudio, y es que hasta la fecha no hay ningún trabajo o estudio que implemente la plataforma online de Padlet como herramienta para la mejora de la escritura en el contexto educativo universitario. Padlet, para quien no lo sepa, es una herramienta digital multifacética con apariencia de blog que permite crear todo tipo de actividades de carácter escrito. La mayoría de estudios hasta el momento se han centrado en el uso de esta plataforma como herramienta para la asimilación de contenidos gramaticales y léxicos, y además han demostrado que el uso de esta plataforma proporciona una mayor dosis de motivación entre el alumnado, algo que es bastante indispensable cuando hablamos de la escritura. Pero esta no es la única razón por la que esta herramienta fue seleccionada para llevar a cabo esta propuesta de innovación docente. Otra de las razones principales fue que el uso de Padlet permite que los estudiantes puedan trabajar en casa. Dado que el tiempo de clase es limitado y llevar a cabo actividades que requieren tanta concentración como es la escritura, pensamos que herramientas como Padlet permiten que el alumnado pueda trabajar a su ritmo y de manera más autónoma, dotándoles así de un mayor control sobre su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y además con un recurso que suele resultar muy atractivo para ellos, sobre todo cuando lo comparamos con el papel. El estudio entonces consistió en utilizar Padlet para la realización de dos tipologías de ejercicios, las cuales explicaré más en detalle a continuación. Uno fue la evaluación de textos modelo y el otro la elaboración de ensayos críticos. El desarrollo del proyecto fue el siguiente. Tuvo una duración total de 5 sesiones divididas a lo largo de 5 semanas, es decir, teníamos una sesión semanal de una duración de 60 minutos, que es el tiempo con el que solemos contar para cuestiones prácticas de la asignatura de literatura inglesa contemporánea. Normalmente estas sesiones prácticas se dedican a la discusión grupal de textos literarios. Por tanto, para aprovechar mejor estas sesiones, decidimos que era buena idea utilizar esta herramienta para que los alumnos pudieran trabajar en clase, pero también en casa, mediante esta herramienta. El estudio podemos decir que se dividió en 4 partes principales. La primera, que corresponde con las sesiones 1 y 2, fue donde se llevó a cabo la evaluación de textos modelo a través de la plataforma de Padlet.
Concretamente, lo que se hizo es que después de que los docentes implicados desarrolláramos 4 textos modelo sobre una pregunta de ensayo en base a la novela concreta que estábamos leyendo en ese momento en clase, se le pidió a los alumnos que leyeran estos textos modelo que habíamos desarrollado y contestaran una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿cuál de estos textos crees que contesta mejor a la pregunta planteada y por qué? O ¿cuál de estos textos crees que aporta información irrelevante? Tras contestar estas preguntas de manera individual, y para ello, como he mencionado antes, contaba a los estudiantes tanto con tiempo en clase como con tiempo en casa para hacerlo, se realizó la corrección grupal de estas preguntas, para que así el alumnado pudiera resolver cualquier duda que hubiera surgido. La idea era que los discentes aprendieran aspectos tan cruciales como, por ejemplo, la sintetización de la información, la conexión entre la teoría y los ejemplos prácticos del texto literario, la formulación de argumentos y el uso de estrategias concretas para la conexión entre ideas y entre argumentos. Después de estas 2 sesiones pasamos a la sesión 3, que lo hemos considerado como la segunda parte de este proyecto, y es que durante esta sesión se le pidió al alumnado que elaborara un breve ensayo académico sobre una lectura, para que así pudieran poner en práctica con los conocimientos que habían adquirido en las sesiones anteriores. Tal y como ocurrió en las sesiones 1 y 2, la actividad se realizó a través de Padlet, lo que favoreció la participación activa del alumnado. Después de esto pasamos a la parte 3, que corresponde con las sesiones 4 y 5 de este estudio. En este caso se utilizaron los ensayos críticos redactados por los alumnos y las alumnas y se siguió con el mismo procedimiento que habíamos seguido en las sesiones 1 y 2. Es decir, utilizamos los textos de los propios alumnos para establecer una serie de preguntas al respecto y llevar a cabo una evaluación de las características de estos para identificar posibles estrategias de mejora. Y por último, en la sesión 5, que también corresponde con la parte 4, pero sigue siendo la sesión 5, es donde se llevó a cabo la evaluación de todas estas actividades que los alumnos y las alumnas habían realizado durante semanas. Y para ello se desarrolló un cuestionario a través de la plataforma de Google Forms y se le pidió a los estudiantes que rellenaran y contestaran a las preguntas de manera anónima. Dicho cuestionario contó con preguntas de opción múltiple, para lo que se utilizó la escala Likert, y también preguntas de respuesta corta, para que así los estudiantes pudieran reflexionar más profundamente acerca de su aprendizaje y el proyecto en sí. Tras comprobar y contrastar las respuestas que los alumnos y las alumnas dieron en este cuestionario, pudimos comprobar que los objetivos que nos propusimos en un principio se habían alcanzado y que por lo general se habían alcanzado de manera satisfactoria. Mediante el uso de la escala Likert, con valores del 1 al 7, se encuestó a un total de 40 alumnos y alumnas que respondieron de la siguiente manera a las cuestiones planteadas, como podemos observar en esta tabla que resume estos resultados. Tal y como podemos apreciar, más de un 63% de los alumnos y las alumnas que fueron encuestados dijeron estar de acuerdo con la afirmación de que mediante este proyecto habían aprendido a formular correctamente argumentos, conectar las ideas en un texto y reforzar sus conocimientos con respecto a las lecturas de la asignatura de literatura inglesa contemporánea. Afirmaciones que corresponden directamente con los objetivos planteados para el proyecto. Además, más de un 50% dijeron que su confianza en sus habilidades de escritura habían aumentado.
En cuanto a la evaluación sobre la plataforma de Padlet en sí, podemos observar que el nivel de satisfacción fue aún mayor entre los estudiantes. Más de un 86% dijeron estar de acuerdo con que el uso de esta plataforma es adecuado para el desarrollo de actividades relacionadas con la escritura. Además, más de un 60% afirmó que el uso de esta plataforma fue un factor que les dotó de mayor motivación que si hubieran tenido que hacer estas mismas actividades a través del papel. Esto también se vio reflejado en las preguntas cortas que tuvieron que responder. Por ejemplo, a la pregunta de ¿qué es lo que mantendrían y cambiarían del proyecto? Tenemos que la respuesta mayoritaria es que a los estudiantes les gustaría mantener este tipo de ejercicios, es decir, que les gustó utilizar la plataforma Padlet y el uso de textos modelo para evaluar y desarrollar sus propios textos académicos. Y en cuanto al tema de posibles cambios, lo que comentaron de manera general fue que les hubiera gustado alargar estas actividades en el tiempo y posiblemente realizar aún más actividades relacionadas con tanto la evaluación como el desarrollo de textos o ensayos académicos. Además, muchos alumnos y alumnas afirmaron que les hubiera gustado tener un feedback más individualizado, puesto que durante las 2 sesiones que se dedicaron a la evaluación de textos anónimos de compañeros no hubo suficiente tiempo para que todos recibieran un feedback lo suficientemente específico. Cabe decir en este punto que la razón por la que se asignaron únicamente 2 sesiones a esta actividad es por la naturaleza propia de la asignatura, ya que de por sí cuenta, como he mencionado antes, con una sesión semanal práctica en la que los alumnos pueden debatir de manera colaborativa sobre las distintas lecturas que deben leer a lo largo del cuatrimestre y simplemente no había suficiente tiempo para dedicarle más a este tipo de actividades. Otra opción es que los alumnos hubieran hecho este ejercicio de evaluación en casa, pero por motivos de privacidad no queríamos que se llevaran a casa los textos de sus compañeros y compañeras. Tras haber finalizado este estudio, podemos afirmar que se trata de una propuesta innovadora, bastante prometedora, que por su naturaleza es transferible no solo a otras asignaturas de literatura del grado en estudios ingleses, sino también a otros grados de carácter filológico. Además, realizar este tipo de ejercicios en varias asignaturas de carácter literario permitiría dotar al alumnado de más práctica sin sacrificar en el proceso la estructura y evaluación de las mismas, puesto que hemos visto que el cambio mayormente solicitado por el alumnado de literatura inglesa contemporánea es de alargar este proyecto en el tiempo y esto, como he mencionado anteriormente, entra en conflicto con la estructura de la misma. Dicho esto, he llegado al final de mi presentación. Si hay alguna pregunta o alguna cuestión que a alguien le gustaría preguntarme, aquí estaré para contestar. Muchas gracias.